Mi agradecimiento a la Fundación Interconectados y a SOVAC por la oportunidad de presentar esta ponencia sobre seguimiento, evaluación y aprendizajes en proyectos, que tiene las siglas MEL en inglés, Monitoring, Evaluation and Learning. Y esta presentación va a ser en el contexto de una propuesta que acabamos de presentar a una organización internacional para obtener financiamiento, que se titula Perspectivas diversas y ap- aprendizaje de la resiliencia y fortaleciendo la triada escolar en comunidades vulnerables en Venezuela. El título que ustedes ven allí es en inglés. eh, y en esto de la triada, que ustedes ven acá, la triada este, que tiene el estudiante, el maestro y la familia. De esa es la tríada que estamos hablando. Y en este proyecto la idea es observar la dinámica, sobre todo social y de aprendizaje, que ocurre cuando presentamos un proyecto que es adoptado por los estudiantes, que involucra a la familia y por supuesto que es dirigido por el maestro. Eh, Me gustaría entonces presentar una muestra de lo que es un proyecto o un pequeño proyecto en una clase, que es el mecanismo que vamos a utilizar para estudiar la tríada. Y el mecanismo es a través de la ciencia social ciudadana, de proyectos que se le asignan a los estudiantes para hacer mini o microproyectos de investigación. Por ejemplo, y solo como un ejemplo, no tiene que ser así, es un ejemplo. Supongamos que tenemos una clase de 21 estudiantes y preguntamos a los estudiantes cuál es la distribución de edades, estatura y peso. Entonces, en una muestra de 21 estudiantes, yo he tomado la data acá y aquí esto lo he inventado yo. Tenemos entonces 2 estudiantes con 8 años, 4 estudiantes con 9 años, 10 estudiantes con 10 años, 11 estudiantes, perdón, 4 estudiantes con 11 años y un estudiante con 12 años. Entonces, este es el histograma o la distribución de edades en la clase. Y digamos que ese sería uno de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes o de la clase para esta lección. Y por supuesto también podemos hacer la misma pregunta sobre la estatura y el peso, y la ventaja que tiene es que los datos se derivan de los mismos estudiantes. No hay que buscar data en ningún otro lado. Entonces estaríamos usando la data que generan los mismos alumnos en la clase para construir y elaborar sobre estos conceptos, sobre particularmente el concepto de histograma o distribución de datos. Y por supuesto, la siguiente pregunta puede ser: ¿cuál es el promedio de edad, estatura y peso de la clase? Y el promedio se puede derivar de la distribución. Si queremos profundizar un poco más, podríamos preguntar cuál es la correlación entre edad, estatura y peso, o entre estas variables, entre dos de ellas. Y, ah, y por supuesto, los estudiantes aprenderían qué es correlación. Entonces, estamos brevemente con este ejemplo, ante tres objetivos de aprendizaje. Uno, distribución de data; otro, promedio; otro, media, que lo pueden derivar; y otro es correlación. Y dependiendo de la profundidad con que el maestro quiere llegar en estos casos, pues es posible. Eh, También se puede pensar que desarrollar estos mismos datos para toda la escuela, con lo cual los alumnos podrían hacer encuestas en toda la escuela y reunir la data y procesarla, y sería un ejemplo interesante en cómo hacer búsqueda de datos, y también un objetivo de aprendizaje.
Y por supuesto, se puede escalar a toda la comunidad y escalar a todo el país. Y de hecho, lo que estamos apuntando aquí es a ver si podemos introducir esto en la mayoría de las escuelas o en la mayoría de las comunidades eh, que son vulnerables, pues, bien sea por escasez de recursos o por cualquier otra limitación. Pero en todo caso, la noción de escalamiento está acá. Entonces, este es un mini proyecto o microproyecto en una clase y que puede usarse otro tipo de data, como por ejemplo, qué sé yo, carreteras, por ejemplo, eh, la alimentación de los estudiantes, cuántas comidas toman al día, cuántas comidas hacen al día, cuántas calorías, por ejemplo. En fin, datos sobre atención médica, todos los datos que se puedan derivar de la misma clase. Y la idea de que un microproyecto como este, hecho en una escuela, entonces nos daría la oportunidad a aprender del proceso y eh, está sujeto entonces a mejoras. Entonces vamos a ver cómo es esto de la mejora. Yo estoy trayendo aquí el concepto de ciclo de mejora continua del Deming, Edward Deming, conocido como Edward Deming. Este señor puso este concepto sobre la mesa a principios de los 50 en Estados Unidos y no tuvo no recibió mucha atención y se fue a Japón y allí promocionó este enfoque de mejora continua y Toyota lo adoptó desde el principio y por eso es que ustedes ven que los vehículos japoneses son de la calidad que son, porque fue gracias a este señor. El, el ciclo de Deming, como se conoce, significa que planificamos lo que vamos a medir o a estudiar, a analizar, la data que vamos a recoger y el ejemplo anterior, eh, di solamente un ejemplo de datos que podemos levantar. Y entonces planificamos nuestro experimento, si se quiere, o planificamos nuestra actividad. Luego hacemos la actividad y en hacer la actividad hacemos mediciones de todas las tareas, bien sea cuánto toman las tareas o la medición o la variable que queramos medir. Luego verificamos eh, eh, todas las mediciones que hemos hecho y luego entonces estudiamos las brechas que puedan surgir, es decir, qué cosas podemos hacer mejor, dónde podemos, qué sé yo, si por ejemplo hacer una encuesta nos tomó un tiempo dado, cuánto lo podemos reducir. Y luego entonces vámonos a un siguiente ciclo donde con el aprendizaje que tuvimos aquí, o al aprendizaje que tuvimos en todo este ciclo, entonces planificamos nuevamente, revisamos el plan y volvemos otra vez y hacemos do check, o sea, hacer, verificar y reaccionar. Estas palabras que están acá son las mismas palabras en inglés. Bueno, en todo caso, estos son típicos de procesos cíclicos, procesos que se repiten, y esa es la idea con la clase, la muestra de clase que les mostraba en la lámina anterior, donde nosotros podemos repetir ese ciclo. Si bien hacemos un proyecto de ciencia social ciudadana en una escuela y nos vamos a otra escuela, entonces podemos entonces mejorar en la próxima escuela y entonces podemos mejorar el aprendizaje de todos los actores que en la tríada, que son los estudiantes, la familia y el maestro. Y por supuesto, hay un aprendizaje tácito para los investigadores que están en el proyecto. Pero esta es la idea de seguimiento, evaluación y aprendizaje que les muestro al principio.
Luego está, por supuesto, el manejo del proyecto completo. Yo no voy a ahondar en esto, pero digamos que en gestión de proyectos se usa la definición del alcance del proyecto, hasta dónde vamos a llegar. Luego el alcance lo fraccionamos en actividades, vemos el tiempo de cada una de las actividades y luego a cada actividad le asignamos costos, bien sea de infraestructura, de horas hombre, materiales, eh, y con eso estimamos el presupuesto. Esta noción de cómo está acá ya está incluida en la propuesta que hemos presentado a la agencia internacional de donde aspiramos financiamiento y entonces es una forma de gestión de proyectos, pero que es exclusiva o se usa más en proyectos únicos, pero sería para el proyecto como un todo, ¿no? Y donde por supuesto cada actividad puede ser un microproyecto. Entonces, para resumir, ¿cuál es el ciclo típico que seguimos en el seguimiento, evaluación y aprendizaje de proyectos? Bueno, este está acá. Esta es una publicación que yo hice en el 2012 que se llama High Marks y con mucho gusto le comparto la referencia con ustedes. Pero es la evaluación del ciclo de los componentes en programas académicos, que es lo mismo que nosotros pensamos usar en este proyecto eh, con la Fundación Interconectados y con la Universidad Católica Andrés Bello, donde empezamos con el plan, donde revisamos y articulamos los objetivos y los objetivos que perseguimos en general y los objetivos de aprendizaje que perseguimos, y lo implementamos las evaluaciones programadas. Luego que tenemos la data, entonces analizamos y revisamos los resultados. Luego pasamos a la acción de los cambios a que haya lugar si encontramos brechas en los resultados del aprendizaje. Y entonces, una vez que verificamos si hay aprendizaje de los estudiantes, tenemos que identificar todas las oportunidades de mejora que haya y entonces repetimos el ciclo ya entonces con un plan revisado o revisamos el plan aquí con los elementos de aprendizaje. Solamente reitero que ahora cuando estamos hablando aquí de aprendizaje, estamos hablando del aprendizaje de los estudiantes, estamos hablando del aprendizaje de la familia que se pretende incorporar y estamos hablando del aprendizaje de los maestros. Eh, o sea que los tres actores son susceptibles a aprendizaje y también entonces es susceptible de aprendizaje la ejecución del proyecto como un todo y por eso yo cito la gestión de proyectos en una de mis láminas, porque entonces tenemos que tener la vista puesta en el aprendizaje de la experiencia de ejecutar el proyecto como un todo, o de que el seguimiento, evaluación y aprendizaje tiene que estar embutido durante todo el proceso de ejecución del proyecto. Muchísimas gracias.